Buen día para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? Buenos Espero días, se encuentren profe. bien. ¿Qué tal? Bueno, entonces, el día de ayer quedamos en el desarrollo de la actividad de la página 61. Quedamos justamente en el punto 9, el cual ya tengo ahí en vista. Entonces vamos a terminar esta parte de la actividad y miramos entonces a ver hasta dónde podemos avanzar. La idea es que terminemos la actividad del día de hoy. Entonces, bueno, habíamos dicho el día de ayer que sencillamente para encontrar el punto de corte con el eje Y, debíamos identificar si había alguna cantidad que se sumara o que se restara a lo que corresponde a una función que pasa por el origen, que iba a ser, por ejemplo, de la forma Y igual a M por X. Entonces, si era sencillamente de esta manera, no iba a tener, digamos, un punto de corte diferente al punto 0.0, o sea, al origen de las coordenadas. Adicionalmente dijimos que si, por ejemplo, acá le sumábamos o le restábamos alguna cantidad que en algunos casos aparece como B, este valor de B iba a ser justamente ese punto de corte con el eje Y del plano cartesiano. Entonces acá, por ejemplo, en el 9 habíamos dicho, entonces fijo, el punto de corte con Y va a ser el punto -3. Ahora nos interesa saber también cuál sería el punto de corte con el otro eje, es decir, el eje X. Entonces lo que propongo es lo siguiente, podríamos mm, hacer una gráfica aquí, nuevamente un plano cartesiano, voy a retomar ese punto, por si ayer de pronto no quedó completamente entendido, y sería más o menos de esta manera. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, en el caso de esta, ya sabemos que el punto de corte sería por acá abajito en -3, en Y igual a -3. Sí, aquí estaría el punto de corte con el eje con el eje vertical, perdón, que es el eje de Y. Ahora, para el eje X, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que cualquiera que fuera el punto que yo tomara en X y que fuera durante, digamos que estuviera sobre el eje, por ejemplo, un punto acá o un punto por acá o cualquier punto por acá, digamos, cualquiera de esos tres puntos debería tener la siguiente condición. Debería ser un punto donde la coordenada en Y, fíjese, es cero. Si, por ejemplo, acá estaría Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3, pero para cualquiera de estos tres puntos que he colocado acá, la coordenada en Y debería ser cero. Es decir, esto va a ser el punto, por ejemplo, x1,0, ese sería el punto x2,0, ese sería el punto x3,0. ¿Sí es claro? Entonces, cualquiera de esos puntos, como va a tener esa forma, lo que yo puedo hacer de una vez es utilizar aquí la ecuación que me dieron. Es decir, de una vez voy a saber que f de x igual a 3x menos 3 debería ser, esto digamos f de x debería ser cero, porque esto es el mismo, f de x es lo mismo que y, ¿sí? Es lo mismo que digamos la imagen de x, es decir, esta es la misma variable, ¿cómo decirlo? Esta es digamos una variable dependiente, ¿cierto? Entonces, de una vez yo voy a decir que esta la voy a igualar a cero para poder despejar el resto. Entonces me queda que 0 es igual a 3x menos 3. Y cuando haga el despeje, entonces va a pasar el 3 acá positivo, me va a quedar 3 igual a 3x, y finalmente, pues el 3 va a pasar a dividir, donde el 3 dividido 3 va a ser igual a x, es decir que 1 va a ser el valor de x, ¿cierto? Es decir que yo ya sé que el punto de corte en x es justamente para x igual a 1, es decir que digamos por acá está el punto de x igual a 1, es decir que aquí estaría el punto de corte con el eje, con el eje x, sí, es el punto que estoy buscando. Significa eso que la gráfica que yo estoy buscando o la recta es una recta que tiene las siguientes condiciones. Corta por acá, donde acabamos de encontrar, pero corta también acá en y-3. Y esos son justamente los dos puntos de corte que tendría esta función. ¿Es claro?
¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, miremos la otra, el punto 10. Entonces, aquí, ¿quién me puede decir cuál sería el punto de corte con el eje Y? Para esta décima situación. ¿Cuál sería el punto de corte con Y? ¿No, ninguno? No, mister, la verdad no lo veo. Fíjense que como es una de la forma f de x igual a menos 5 medios de x, lo único que tenemos es el valor de la pendiente, ¿cierto? Pero acá no estamos, a diferencia de, por ejemplo, el punto 9, no estamos sumando ni restando nada. Entonces, como no estamos restando ni sumando, con seguridad el punto de corte en y va a ser 0. ¿Listo? Corte en 0. Ahora, ¿cuál sería el punto de corte en el eje X? Bueno, pues resulta que cuando una función lineal tiene corte en 0 con el eje Y, también tiene el mismo punto de corte con X. ¿Sí? Porque en algún momento, digamos, a mí me interesa, digamos que otra forma también es poder encontrar, o sea, se puede de la siguiente manera. Yo puedo decir que, bueno, esto es Y, o más bien X y Y. Yo puedo decir que, por ejemplo, con seguridad, cuando X vale 0, menos 5 medios por 0 me sigue dando 0, ¿cierto? O sea que aquí ya encontré los dos puntos de corte porque me dice que la función va a pasar por x igual a 0 y también por y igual a 0, ¿sí? Y sería lo mismo que podríamos evidenciar al hacer la gráfica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá la gráfica, supongamos que ese es el plano cartesiano sobre el cual quiero hacer esa gráfica, entonces lo único que tendría o que me haría falta acá para poder graficarla es otro punto cualquiera. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir el punto cuando x vale 1. Ahora, si x vale 1, menos 5 medios por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 5 medios por 1? Menos 5 medios. Menos 5 medios, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo. O sea que ya tengo los dos puntos. Uno sería el punto 0.0 y el otro sería el punto 1 en x y 5 medios en y. Entonces 5 medios es lo mismo que 2.5. Ah, pero es negativo, perdón. Entonces, bueno, voy a necesitar acá un pedacito más de gráfica. Ahí más o menos. Y ahora sí, entonces, el 1, o más bien el menos 1 acá, el menos 2, y voy a colocar aquí abajito también el menos 3. Resulta que menos 5 medios es lo mismo que 2.5. ¿Sí? Entonces me va a dar 1 en x y menos 2.5 en y, o sea que este sería el punto. Y la recta sería una recta que pase por esos dos puntos que he colocado ahí, es decir, más o menos esa sería la recta. ¿Sí? Y fíjense que tiene justamente corte en el eje Y con 0. Pero como tiene corte en Y con 0, implica que además tenga corte en X con 0. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, entonces este ya sabemos va a tener cortes con el punto 0,0. Este va a ser el punto de corte, es decir, que al eje Y lo corta en 0 y al eje X también lo corta en 0. Listo, miremos entonces la siguiente, que sería la situación número 11. Entonces de una vez también lo podemos hacer. Entonces ya esas nos dan la siguiente. Nos dicen que f de x es igual a menos x más 8 tercios. Entonces de una vez, corte en y, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el corte con y? Más 8 tercios. 8 tercios, ¿cierto? Sería ese mismo punto porque es lo que le sumo o le resto a la función, digamos, a la primera parte de la función que corresponde a una lineal no afín. Pero como esta es afín, acuérdense que ayer dijimos afín es aquella que pasa por un punto diferente al origen, entonces es justamente este punto. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, igualar esto a 0. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa cuando y, o sea, cuando f de x es 0? Entonces nos queda 0 igual a menos x más 8 tercios.
Listo, entonces de acá podemos hacer un despeje. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a pasar sencillamente x al otro lado. Entonces nos va a quedar x igual a 8 tercios. ¿Listo? Y digamos que en este caso sucedería que el punto de corte es el mismo para los dos ejes. ¿Sí? Pero esto es solamente porque acá el coeficiente de x es 1. Solamente por eso. ¿Sí? Porque digamos si fuera un punto diferente, si fuera por ejemplo 2x, pues acá en el despeje nos quedaría esto como 2x y posteriormente el 2 pasaría al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces son como características ahí que vamos identificando de las funciones. Entonces esto nos dice que el corte en x también sería de 8 tercios. ¿Listo? Y podemos incluso también hacer la gráfica. Entonces voy a borrar esto y hacer espacio acá para hacer un gráfico. Entonces de nuevo tengo el plano cartesiano. Necesito para poder hacer ese gráfico 2 puntos, pero hay un punto que ya lo tenemos. Entonces hay un punto que ya tenemos y es el punto 0 en x y 8 tercios en y. Entonces, por ejemplo, aquí está el 1, bueno, coloquémoslo de otro color. Supongamos que aquí está el 1, el 2 y el 3, y sabemos que 8 tercios, entonces aquí irían 3 tercios, lo voy a colocar incluso así en otro color. Entonces, aquí irían 3 tercios, 6 tercios, 8 tercios acá. Es decir, que en este punto sería el corte. Ahora, ¿cuál sería el corte con X? Entonces dijimos que era el mismo, pero lo podemos verificar con una tabla de valores. Entonces, si esto es X, esto es Y. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el punto para, por ejemplo, bueno, podría colocar el punto 1 y me va a decir que cuando X vale 1, Y vale, entonces sería, entonces según la función, sería menos 1 más 8 tercios. Entonces menos 1 más 8 tercios, miremos a ver cuánto nos da. Entonces aquí completo la fracción, 1 por 3, 3, menos 1 por 3 da menos 3, más 1 por 8 queda 8 y esto nos queda como 5 tercios. Es decir, que cuando x vale 1, más o menos por acá, y vale 5 tercios. Entonces ya tendríamos más o menos el punto por acá y ya podemos trazar la gráfica o la recta. Entonces vamos a ver que se forma sin de pronto, ahí más o menos, digamos porque tengo un poquito, porque no conservé un poco la distancia ahí, pero en este caso, con seguridad, se debería formar un ángulo de 45, es decir, acá tengo un ángulo de 45 grados y acá tengo un ángulo de 45 grados. Y sabrán ustedes que cuando ocurre esto en un triángulo rectángulo es porque la medida de la base es la misma medida de la altura. ¿Sí? Cuando ocurren triángulos con ángulos de 45 grados y ángulo de 90, sin lugar a dudas, la base es la misma medida de la altura. ¿Listo? Entonces miremos ahora el 12. ¿Quién me ayuda a resolver el 12? Pues el 12 sería, Y, quedaría el punto de corte de Y sería 1/2. Sí, muy bien. Corte en Y sería 1/2. Listo, ¿y qué más? El corte de X sería 4. Bueno, en este caso sí no podemos asegurar eso porque acá acuérdate, Nicole, que en este caso X o el coeficiente de X no es 1. Entonces aquí sí hay que hacer un despeje. Entonces vamos a decir, bueno, si f de X es 0, entonces 0 va a ser igual a 4 tercios de X más 1/2. Y esta es la función que tenemos que despejar. Entonces nos queda menos 1/2 igual a 4 tercios de X. Y finalmente este 4 tercios que estaba multiplicando lo llevo al otro lado a dividir, o sea que nos queda que menos 1/2 dividido 4 tercios es igual a X. Ahora, ¿cuánto nos da esto? Entonces nos queda 1 por menos 3, que es menos 3 para el numerador,
y 2 por 4, que es 8 para el denominador. Como esta es una fracción irreducible porque 3 es un número primo, entonces ya con seguridad el punto de corte en X sería el punto menos 3 octavos. Y ahí habría terminado la situación. ¿Listo? Ok. Bien, listo. Entonces miremos el punto número 13. Entonces en el punto número 13, de nuevo tenemos directo ahí el punto de corte con el eje Y. Entonces corte en Y debería ser el punto o la cantidad 2 tercios. Y ahora sí, como acá, digamos, el coeficiente es 1, pero miren lo que va a pasar si yo despejo igualando a 0. Entonces, si 0 es igual a x más 2 tercios, lo que me queda es que menos 2 tercios es igual a x. ¿Sí? Porque acá, pues, sencillamente, este 2 tercios que estaba sumando lo llevé a restar. O sea que esos serían los dos puntos de corte. ¿Listo? Y de igual manera, pues podemos hacer el gráfico. Entonces vamos a decir, listo, ¿qué pasa cuando, bueno, ya tenemos los dos puntos, pero lo voy a corroborar con la tablita. Entonces, X y Y. Entonces sabemos que si X vale, por ejemplo, voy a tomar 3 puntos ahí. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Entonces nos daría 0 más 2 tercios, pues seguiría siendo 2 tercios. ¿Listo? Que sería el punto de corte con Y. Ahora, ¿qué pasa cuando X vale menos 2 tercios? Entonces, si es esta la función, X más 2 tercios, pues nos daría menos 2 tercios más 2 tercios igual a 0. Ahí se cancelaría. Y aquí son justamente los puntos de corte que yo estaba buscando. Entonces me dice que, por ejemplo, hay una coordenada que es 0,2 tercios y menos 2 tercios, 0. Y ahí ya podríamos garantizar el gráfico ahora sí. Voy a tener ahí el plano cartesiano. Me interesan medidas, una negativa en Y, en X, perdón, te la voy a dejar de esta manera. Listo, vamos a suponer lo siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, estaría el 1. Entonces voy a hacer ahí más o menos indicaciones para partir en 3 partecitas esa unidad. Entonces ya sé que, bueno, lo mismo voy a hacer acá en Y positivo. Entonces ya sabríamos que, bueno, el primer punto es 0 en X, 2 tercios en Y, o sea que sería este punto de acá. Y el segundo punto es menos 2 tercios en X y 0 en Y. Entonces sería este punto de acá. Y vemos que nuevamente sucede el tema del triángulo rectángulo con ángulos de 45. Sería lo que se forma acá y a este lado. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los dos puntos de corte. En la anterior que vimos, que fue la 11, donde valía menos 1, ahí el punto de corte era o la cantidad era la misma, pero porque era menos 1x. Aquí tenemos 1x positivo, entonces por eso queda en el otro sentido. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos el último, que sería el 14. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, punto de corte en Y, ¿quién sería? Más 1. Sí, muy bien, 1 positivo. Y corte en X sería, entonces despejamos la función. Entonces nos quedaría si cuando 0 igual a 6 séptimos de X más 1. Entonces vamos a despejar esto. Entonces nos queda menos 1 igual a 6 séptimos de X. O sea que menos 1 dividido 6 séptimos es igual a X. O sea que menos 7 sextos es igual a X. Y ahí ya tendríamos el punto de corte. ¿Listo? ¿Dudas al respecto? Pues, mister, hasta el momento no. No, mister, hasta el momento va claro. Listo, bien, porque esto es parte de la actividad que voy a colocar la siguiente semana. Yo les decía el día de ayer, lo que voy a intentar es tomar toda una actividad del libro de Santillana y pasarla a un formulario para que ustedes la puedan resolver y me quede a mí mucho más fácil de calificar.
Entonces lo que yo haría sería, por ejemplo, tomo esta parte de la actividad. Entonces lo que hago es, digamos, el punto 9, puedo preguntar, por ejemplo, por el punto de corte en Y y coloco valores, coloco opciones. Entonces le voy a decir, ¿cuál es el punto de corte en Y? Entonces le voy a decir A, 3, B, -3, C, un tercio, digamos, y D, 3/1, por ejemplo. ¿Sí? Y cualquiera, digamos, entonces cualquiera ya podría tomar ahí por opción múltiple la respuesta. Y pues la idea es que así de esa manera también combinemos y le podamos dar uso al texto de Santillana. Bueno, entonces miremos ahora siguiente punto, es el punto número 15, nos dice completa para, la tabla para representar una función afín. Entonces, si es una función afín, ¿me recuerdan qué significa eso? Es que no pasa por origen. Muy bien, Nicole, que no va a pasar por el origen. Entonces, acá de hecho ya lo podemos ir identificando, eh, ¿cierto? No va a pasar por el origen. Entonces, lo que yo voy a hacer es posiblemente, de una vez, como tengo digamos, un par de puntos, podría ser este, o podría ser, por ejemplo, el primero con el último. Si ya tengo por lo menos 2 puntos, entonces, teniendo 2 puntos, recordemos que podemos calcular la pendiente. Entonces, realmente las coordenadas que yo tengo las voy a nombrar acá. Es como si yo tuviera una coordenada en un punto A que fuese de la forma 2,52 y como si tuviese un punto B de coordenadas 3,69. Entonces, si esto corresponde a una recta en el plano, puedo identificar la pendiente. Entonces, de nuevo, esto va a ser x1, esto va a ser y1, esto va a ser x2 y esto va a ser y2. Entonces, recordemos que la pendiente la calculamos haciendo y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y si reemplazamos esos datos, nos queda de la siguiente manera. Entonces, y2 sería 69 menos y1 que sería 52 sobre x2 que sería 3 menos x1 que sería 2. Ahora, al resolver esto nos queda 69 menos 57, ¿cuánto es? Eso nos da 12. Y 3 menos 2 pues nos da 1. Y 12 entre 1 pues sigue siendo 12. O sea que ya tenemos el valor de la pendiente. Ahora podemos aplicar el modelo punto pendiente. Recordemos que esto fue de lo primerito que vimos en el curso. Y el modelo punto pendiente, recordemos que era la siguiente expresión. Nos decía que y menos y1 iba a ser igual a m factor de x menos x sub 1. Esta es la fórmula del modelo punto pendiente. Listo. Y ahora puedo reemplazar los datos. Entonces, y sigue siendo y menos y1. El valor de y1 lo dejé como 52. Entonces, eso va a ser igual al valor de la pendiente, que es 12, factor de x menos x1, que nos dio 2. Listo. Entonces, ahora nos queda despejar. Entonces, nos va a quedar que y es igual a 12x. Tenga presente el 52 que no le he pasado al otro lado. 12x menos 24, que es el resultado de hacer 12 por menos 2, y a esto le voy a sumar 52, que era lo que tenía al otro lado. Y finalmente me va a quedar que y es igual a 12x, ahora menos 24 más 52, o 52 menos 24, eso nos da 28. Entonces nos queda esto más 28. Listo. Ahora, ¿para qué me sirve haber encontrado esta función? ¿Quién me puede decir para qué nos sirve haber encontrado ahí la expresión que corresponde con esa función que me están preguntando? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Para qué sirve eso? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno, chicos? No, mister, la verdad me perdí ahí. Lo que tenemos que hacer sencillamente es, como ya sabemos que todo lo que es acá, por ejemplo, kilómetro recorrido, esto es el valor de x. ¿Sí? O fue el valor que yo le di a x.
Y asimismo el valor que le di a Y fue lo que tiene que ver con galones de gasolina. Entonces, como ya tengo aquí los valores de X y ya tengo 4 y 5, que son los valores que me hace falta, pues esos los voy a reemplazar aquí en la función y asimismo encontraré el valor correspondiente. Entonces acá me va a quedar, por ejemplo, que Y, bueno, vamos a mirar qué pasa cuando X es igual a 4. Entonces aquí nos va a quedar 12 por 4 más 28. Entonces, ¿cuánto es 12 por 4? 48. 48. Y 48 más 28, eso nos da 76. O sea que Y es igual a 76 cuando X es igual a 4. Entonces ese es el resultado que ya puedo ir colocando aquí abajito del 4, 76. Y voy a hacer ahora lo mismo para 5. Entonces, ¿cuánto vale Y si X vale 5? Entonces nos va a quedar 12 por 5 más 28. Entonces, Y es igual, 12 por 5 es 60, entonces 60 más 28, y finalmente 60 más 28 es 88. Entonces ya sabemos que cuando X vale 5, Y vale 88. Y listo. Ya hemos completado ahí los valores de la tabla. Podemos asegurar que se trata de una función afín, sencillamente porque si yo acá reemplazara a X por 0, me daría, por ejemplo, que Y sería igual, entonces 12 por 0, 0, más 28, pues 28. O sea que habría un punto que estaría aquí antes. Voy a correr esto un poquito. Entonces habría un punto ahí antecitos de la primera coordenada que me dieron, que sería el punto 0 en X y 28 en Y. Entonces, como es 0 en X y 28 en Y, ya sabemos que fijo no va a pasar por el origen y por lo tanto va a ser una función afín. ¿Listo? Bueno, me preocupan los demás. Veo que está participando Nicole y Alejandro, creo. O me parece que el que está participando es Greco, pero los demás, no sé si es que se conectaron y se fueron. No, mister, No, profe, ahí están. No, mister, pues yo he entendido bien por el momento. Sí. Listo. Bueno, bien, listo. Entonces, eso sería, en términos generales, la solución de esta parte de la actividad. Entonces, bueno, espero que con esto de pronto hayamos podido repasar un poco lo que empezamos a ver al inicio del curso. Y ahora entonces voy a mirar otra parte de la misma guía. Entonces, la idea es, pues, hoy poder desarrollar completamente esta guía. Entonces, bueno, voy a transponer ahora ahí los puntos 16 a 18, que son los que tengo acá fácilmente en la vista. Permítanme un segundo, ya les estoy transponiendo. Listo. Listo, ahora sí. Entonces, ya tenemos ahí los siguientes puntos de la actividad, 16, 17 y 18. Entonces, bueno, el 16 nuevamente nos dice que se trata de determinar si la tabla corresponde a una función afín o a una lineal o a ninguna de las dos, y hay que sustentar la respuesta. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos garantizar que fuese una función afín o que fuese una función lineal o que no fuese ninguna? Pues bueno, vamos a hacer exactamente lo que hicimos ahorita, que es primero calcular, bueno, podríamos incluso, grafiquemos primero solamente los puntos que tenemos. Voy a tener acá el plano cartesiano para poder graficar esos dos puntos. Entonces hay un punto que me dice que es 3 en X, más o menos por acá, 3 en X, y 0,36 en Y. Pero 0,36 es un poquitico más de un tercio. Sí, porque un tercio es 0,33. Entonces yo voy a tomar un poquitico más del tercio, yo voy a tomar este puntico. Yo ya sé que cuando vale 3 en X, vale casi que un tercio en Y. Listo. Y asimismo voy a mapear el otro punto que me dieron.
que es el punto 5 en X. Entonces, avanzo por acá, 5 en X. Y me dice que además, en ese caso sería 0.6 en Y. Entonces 0.6 en Y es un poquito más arriba que la mitad. Sería más o menos por acá. Pongamos ahí. Entonces, bueno, ya puedo graficar ahí una recta que pase por esos dos puntos.